Clínica de Oftalmología San Diego. Buenas noches a todos y de nuevo bienvenidos. Hoy tengo el gusto de presentarles a la doctora Ana Raquel Hernández. La doctora es médica y cirujana de la Universidad Francisco Marroquín y también es oftalmóloga de la Universidad San Carlos de Guatemala. Ella hizo su fellow de oftalmología pediátrica en la Universidad del Valle y es pupila de la doctora Pilar Echeverri, igual que yo. Entonces, pues estoy muy feliz de presentarla hoy. Hace su práctica como oftalmóloga pediátrica en la clínica privada Visión Integral y también hace pues como su práctica de retinopatía de la prematuridad pues en varios hospitales privados de la ciudad de Guatemala. También ha sido docente de pregrado y de posgrado en el Hospital Roosevelt y en la Universidad de San Carlos. Ella hoy viene a compartirnos su experiencia en retinopatía de la prematuridad en una charla pues muy amena, muy sencilla y que nos va a aportar muchísimo, que se llama 15 años de prematurez. Muchísimas gracias, doctora Ana Raquel, por haber aceptado la invitación y por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ustedes. Gracias por tomarme en cuenta para sus charlas y su programa de educación continua. Voy a ver cómo hago para compartir la pantalla. Ok. Mientras usted comparte, doctora Ana Raquel, quiero contarle que la doctora Pilar pone que está feliz de tenerla aquí con nosotros, que esté con nosotros contándonos su experiencia. Lo pone en el Ay, chat. tan linda. Sí, Ok, ¿ya pueden ver la presentación? sí, ¿Sí? perfecto. Muy bien. Sí, señora. Bueno, vamos a empezar una plática, como decía Liliana, muy sencilla, porque no es algo súper rebuscado ni nada tremendo, pero solo quería compartirles la experiencia que hemos tenido durante estos años en manejar prematuros con problemas de retinopatía del prematuro. Esta estadística que les voy a presentar es de los años del 1999, que fue cuando ya regresé de Cali y empecé a trabajar en la clínica y en el hospital, en un hospital, eh, en hospitales privados y el hospital público, a empezar a ver prematuros. Y quería compartirles esto de la historia, de cómo ha ido evolucionando el manejo de la ROP aquí en Guatemala, porque como encontré en este artículo escrito por el doctor Aquilmandos, ya hace tiempo también, en el 2011, pero él hablaba de 70 años de prematurez porque era el año que se cumplían 70 años de haber descrito la patología como tal. Y él decía ciertas cosas en su artículo que decía, si entendemos el pasado, podemos predecir el futuro. Y entonces él daba muchas eh, como verdades que ahorita estamos viendo que se hacen realidad. Eh, todos sabemos la historia de la retinopatía del prematuro, no voy a detenerme mucho en eso, porque pues todos conocemos eso. Desde 1940 fue descrita y vimos que afectaba a los bebés y hubo olas de epidemia, ahora que está de moda los términos epidemia y pandemia, y que ha sido responsable de un buen porcentaje de ceguera en los niños desde entonces. Se han podido modificar algunas conductas, pero sigue siendo una de las causas de ceguera más importantes para nuestros chiquitos. Esta patología requiere de una interacción muy cercana entre los neonatólogos o perinatólogos y oftalmología. Se requiere de un trabajo en equipo. Desde situaciones como las primeras incubadoras, que realmente las incubadoras empezaron como para hacer
un show casi de circo de los prematuros. Los ponían en cajas de vidrio solo para que la gente los pasara viendo y así nació la idea de una incubadora, hasta las incubadoras modernas que tenemos que permiten un ambiente más protegido para los prematuros. Y el doctor Skepens con el desarrollo del oftalmoscopio indirecto binocular, que ya nos permite ver la retina de estos bebés. Todos estos hallazgos, todas estas mejoras en la tecnología y que se siguen dando a pesar de que ya se sabe que hay mucha tecnología, pero se siguen dando los avances de tecnología, nos permiten darle una mejor atención a estos bebés. Obviamente, pues todas las teorías sobre la patogénesis, vasoconstricción, vasoobliteración, sabemos que es una enfermedad multifactorial, pero que hay dos factores que son los determinantes en muchos casos de la retinopatía, que es la edad gestacional y el bajo peso. Muchos estudios en todos los países llegan a las mismas conclusiones. Obviamente, mientras más chiquitos son los bebés y mientras menos peso tengan al nacer, pues obviamente más riesgo tienen de desarrollar retinopatía del prematuro. Entonces, se nos vuelve un reto hacer un tamizaje adecuado, cuidadoso, que sea en el tiempo exacto en el que debe ser, no muy antes ni después, tiene que ser exacto. Y algo que es importante también es que los países en vías de desarrollo puede que no tengamos las condiciones adecuadas. Yo les decía, no es lo mismo que nazca un prematuro en un hospital top de, yo no sé, Nueva York o Washington o algo así, a que nazca un bebé prematuro en uno de nuestros hospitales, en alguno de nuestros países aquí, especialmente en Centroamérica, no sé, Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, que puede que no tengamos todos los recursos que se pueden dar en otros lados. Y entonces, ¿qué nos espera? El futuro, pues lo podemos no predecir, pero por lo menos tratar de predecir con el conocimiento que nos dan los estudios que se han hecho, controlados, multicéntricos, para ir determinando la conducta de esta patología. Obviamente tenemos que ver el progreso tanto en tecnología, de neonatología, como en oftalmología y otras áreas también que se ven involucrados en el manejo de los bebés prematuros. Por ejemplo, ahorita los anti-VEGF, que son los que van a tratar de modular el factor de crecimiento endotelial, ¿verdad? Eso pues es el boom últimamente, lo más reciente y con lo que podemos verle un futuro más prometedor a este problema. Obviamente también tenemos aspectos éticos, médicos, legales para hacer los estudios y para tratar a los bebés. Y la base para seguir estudiando esto es los reportes de los resultados de bebés con ROP, son importantes en cualquiera de las condiciones en las que nos encontramos. Y por eso es una justificación para presentar esta estadística que trabajamos acá, de lo que trabajamos aquí en Guatemala. Todos sabemos que los prematuros pues tienen muchos riesgos, pero también a nivel oftalmológico tienen defectos, más riesgo de tener defectos de refracción, problemas visuoreceptivos, más que los niños que han nacido a término. Y vemos la necesidad de un seguimiento a largo plazo, porque no es solo una condición en la que se trata y ya se acabó el problema y que siga su vida, no. El niño va a ser el niño, la persona, va a ser prematura toda su vida. Toda su vida va a tener secuelas y consecuencias de esa prematurez. Esta tabla que pueden ver ustedes ahorita en la pantalla habla
no es tan reciente, pero la información casi que puedo decir que sigue siendo la misma. Aquí habla, se pueden ver la región geográfica en la que nos encontramos, los niños que han examinado y qué problemas podemos encontrar. Y si ustedes ven, ahí les marqué la situación de Latinoamérica y el Caribe. La conclusión es que hay un alto riesgo de ceguera por retinopatía del prematuro por los cuidados neonatales y el tamizaje no siempre adecuados. Esto sigue siendo válido, sigue siendo una realidad en muchos países y pues tenemos que ver qué hacemos o de qué manera trabajamos para que esto se minimice. En Guatemala, les voy a presentar aquí más o menos dos estudios de los que conozco y sé que los han hecho. Uno es a nivel nacional en los hospitales públicos, que son el Hospital San Juan de Dios, que es el hospital más antiguo que tiene la ciudad de Guatemala, y el Hospital Roosevelt, que es donde yo hice mi entrenamiento como oftalmóloga. También se incluyó en este estudio, el primero, pacientes del ICS, que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y pacientes del Rodolfo Robles, que es un servicio semiprivado que existe aquí en la ciudad de Guatemala, que nos comentaba la doctora Montoya que ella se entrenó allí. En este estudio presentaron 372 prematuros, de los cuales 131 chiquitos tenían algún grado de retinopatía del prematuro, lo que constituye un 35% de incidencia de ROP. Y el estudio del que vamos a estar hablando hoy es en mi clínica privada, en la que tuvimos oportunidad de ver pacientes que venían del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y de 7 hospitales privados en los que yo iba a ver pacientes desde 1998 al 2013, que son los 15 años. En esa oportunidad, pues, evalué a 1,198 prematuros y de esos prematuros, 444 tenían algún grado de retinopatía del prematuro. Eso representó el 37% de incidencia, que más o menos coincide con lo que encontraron en los hospitales públicos a nivel nacional aquí. De esos 444 pacientes, le hemos logrado dar seguimiento a 378 pacientes. Y de esos es lo que vamos a platicar el día de hoy. Entonces vamos a ver que así como se esperaba, mientras menos edad gestacional, pues tenemos más ROP. Aquí vemos que el mayor porcentaje de pacientes se encuentra dentro de las 30 a 33 semanas. En este pie chart que ven acá, el 33% son entre las 32 y 33 semanas y 22% entre las 30 y 31. Se ve menos porcentaje de ROP en bebés de 28 a 29 y menores de 28, porque en esa época la supervivencia de estos bebés era, pues aquí en Guatemala, no muy buena. Entonces creo que el porcentaje es menor debido a esas condiciones, ¿verdad? Y luego viene el aspecto del peso al nacer. La mayoría de pacientes están entre 1,000 y 1,499 gramos, la mayoría. El menor porcentaje son los menores de 1,000 gramos, pero es porque teníamos muy pocos prematuros de esos pesos. Ahora, ¿cuál es la importancia de reportar esto? ¿Cuál es el objetivo de reportar la edad gestacional y el peso al nacer en relación con la ROP? Si en todos los estudios vemos que eso es lo que se reporta. Bueno, pues primero, sabemos que la retinopatía es una condición multifactorial y que debemos tratar de detectar cuáles son los factores de riesgo, lo que nos sirve para predecir qué pacientes van a tener retinopatía del prematuro.
Entonces, ese es el valor de esos datos. Lo encontrado acá en los estudios en Guatemala coincide con lo reportado en la literatura mundial para los países del tercer mundo. Lo último que se habla en modelos de predicción es que han estudiado muchos estudios, han estudiado muchos factores que podrían ser, que contribuir al desarrollo de la retinopatía del prematuro. Y lo que hablan, además de la edad gestacional y el bajo peso al nacer, es la ganancia de peso. Si un bebé no está ganando peso, aunque su riesgo por edad gestacional y peso al nacer no sea tanto, ese sí es un potencial paciente con retinopatía del prematuro. Entonces, la ganancia de peso es un factor clave y que está muy a la altura de los otros dos factores que son importantísimos para el desarrollo de la ROP, como la edad gestacional y el peso al nacer. En relación a los antecedentes perinatales y la retinopatía del prematuro, la mayoría de pacientes estuvo bajo oxigenoterapia, es decir, necesitó de oxígeno prolongado, más de 48 horas. La mayoría de pacientes necesitó transfusiones por una u otra razón. Tenían neumonía, sepsis, retardo del crecimiento intrauterino y enfermedad de membrana hialina dentro de los más frecuentes, porque obviamente muchos problemas perinatales los podemos observar, pero en mucho menor porcentaje que esto. Estos fueron los antecedentes más significativos en este grupo de pacientes. Y entonces vamos a hablar un poquito de la oxigenoterapia. Todavía está en discusión cuál es el nivel adecuado de oxigenación. De oxigenación. Se sabe que en pacientes que se mantienen entre 84 a 89% su saturación de oxígeno, puede ayudar a prevenir algunas complicaciones, tanto sistémicas, sin aumentar los riesgos pulmonares o morbilidades como la ROP. Muchos neonatólogos no están de acuerdo con eso, otros prefieren mantenerlos por arriba del 90 o 95%, y ahí es donde nosotros los oftalmólogos vemos un poquito más de problemas. También si los mantienen con niveles bajos de oxigenación, predisponen a un aumento de mortalidad pues significativo, parálisis cerebral, persistencia del ductus, apneas, hipertensión pulmonar, todos esos otros problemas. Entonces, de ahí se deriva el debate. Otros factores que pueden influir cuando veíamos la estadística que las transfusiones eran uno de los problemas perinatales más frecuentes, es que la entrega tisular de oxígeno es diferente de la hemoglobina fetal a la hemoglobina del adulto. La hemoglobina fetal es muy afín al oxígeno y la suelta a los tejidos, digámoslo así, la libera a los tejidos con presiones parciales de oxígeno más bajas que la que tienen los adultos. Y los niños están recibiendo transfusiones de hemoglobina adulta. Entonces eso altera la oxigenación a nivel tisular. En cuanto al tratamiento, aquí es donde tenemos mucho que hablar. El 13% de los pacientes requirió tratamiento. En la época en la que empezamos a tratar a estos pacientes acá, no teníamos disponibilidad de láser, entonces tuvimos que hacer crío. Era lo que teníamos disponible tanto en los hospitales como en la clínica, pues se empezó a usar crío. Luego ya cuando logramos adquirir un láser, conseguimos un láser indirecto, siempre es bueno tener un retinólogo amigo para que nos ayude a tratar a estos chiquitos. Entonces ya el resto de los pacientes se trató con láser y luego pues empezamos a usar
los anti-VEGF. El primer Avastin que se puso en Guatemala lo puse yo, para prematuros estoy hablando, lo puse yo en el Hospital Roosevelt. Así es que pues empezamos a tratar de manejar esos pacientes así, porque teníamos poca disponibilidad de láser, muchos pacientes, a veces no teníamos disponibilidad de los retinólogos o no había anestesia o no había, bueno, siempre teníamos algún problema, entonces decidimos empezar con el, aunque fuera todavía no autorizado para su uso, empezamos a hacerlo y nos fue muy bien, para tratar estos pacientes en, en masa, digo yo, porque eran muchísimos prematuros que íbamos a evaluar diariamente, más o menos unos 22, 28 prematuros diarios en el hospital. Obviamente teníamos mucho más casos ahí para tratar. Actualmente, pues esto ha ido cambiando. Yo he visto cómo ha evolucionado de la crio al láser, a los anti-VEGF y combinaciones. Actualmente, realmente nosotros estamos iniciando a tratar con anti-VEGF y ya no usamos la crio y ocasionalmente, después del uso de los anticuerpos monoclonales, ocasionalmente se necesita un refuerzo con láser en alguno que otro paciente, pero es escaso. Lo que platicábamos, desde 1998 hacia acá, eso ha cambiado, ha evolucionado, hemos visto las mejoras, hemos visto cómo tenemos menos destrucción de retina, más oportunidad para que los niños tengan un desarrollo más normal de su visión. Con la consecuente disminución del uso del láser desde el uso del bevacizumab. Para el láser, pues todos conocemos esto. Se necesita anestesia. Yo sé que hay lugares que no usan anestesia, pero siento que va a ser más difícil si no lo hacen. Se necesita un entrenamiento para aplicar el láser. Por eso es que les digo que siempre necesitamos a un retinólogo amigo y que nos ayude y que nos dé una mano para esto. Las lesiones confluentes, una de las ventajas es que puede detener un desprendimiento de retina si se le hace un láser y mantener el equilibrio entre mucho láser, que se emocionan y ponemos mucho láser para tratar de parar un proceso muy activo, o le ponemos muy poquito. Entonces, lograr ese equilibrio es un poquito, es más de experiencia que lo que digan los libros, sino que es de irlo viendo. Y sabemos que el láser pues tiene su tiempo para aplicarse, ¿verdad? Entonces, se necesita que el tiempo para aplicación del láser sea el adecuado. Luego vienen todos los medicamentos que se están usando ahorita como anti-VEGF. Lo que hay un concepto bien importante es que todo el tratamiento que estamos haciendo, ya sea el láser o el medicamento, el anti-VEGF, todos tienen efecto anti-VEGF, solo que actúa de manera distinta. El láser elimina la fuente que está produciendo los factores de crecimiento endotelial. Al hacer la ablación con el láser, elimina la fuente. Y el medicamento administrado al vítreo elimina el que ya se produjo. O sea que realmente los dos tratamientos tienen efecto anti-VEGF. Y eso es como funcionan. ¿Cuál es el mejor? Bueno, pues todavía se están haciendo estudios, todavía no está aprobado. Hay muchos países que no lo tienen todavía dentro de su terapéutica para estos chiquitos. Y hay países que aunque sea off-label, pues ya lo usan. Tanto el bevacizumab como el ranibizumab y la aflibercept, pues se han usado y hay muchos estudios ahora, el Rainbow Study, BEAT, ROP y hay otros. Y lo que reportan es que todos detienen más o menos un 95% la retinopatía del prematuro. O sea, tienen
en su haber, 95% de regresión de la ROP, y todos permiten un crecimiento vascular periférico normal. Donde está la controversia es la dosis, los efectos sistémicos o secuelas del uso de estos medicamentos, y ahí es donde se están enfocando los estudios. Pero a nivel oftalmológico ha sido un cambio tremendo desde la crio hasta el uso del anti-VEGF. Se evitan secuelas importantes como miopías altas, anisometropías muy grandes, desprendimientos de retina tardíos que podemos ver en lo que se llama la retinopatía del prematuro del adulto, porque estamos viendo ahora adultos entre 25 y 30 años que fueron prematuros y podemos ver retinas muy amasculares, muy, ¿cómo decirlo? Como con sufrimiento y agujeros espontáneos, látices y otra serie de patología retiniana en adultos que han sido prematuros. Todavía pues hay mucho que estudiar sobre esto, pero por lo menos los resultados que obteníamos con la crioterapia y lo que estamos obteniendo ahora con el anti-VEGF, realmente hay mucha diferencia. Se pueden tratar casos y combinado a veces con el uso de láser, se pueden tratar casos muy complicados que antes probablemente no tenían buena evolución. El estado refractivo de los pacientitos. En este estudio que los vimos a través de 15 años, obviamente no a todos los podemos seguir durante 15 años y solo los pacientes más antiguos tienen este seguimiento a largo plazo. Pero pudimos ver que el 17% de los pacientes desarrollaron miopía y a veces miopías detectables desde el segundo o tercer mes de vida, o sea, miopías importantes. El 25% de ellos desarrollaron astigmatismo, tanto miópico o hipermetrópico, pero más miópico. Y solo un 11% de estos pacientes continuaron con hipermetropía hasta su último seguimiento, su última evaluación, ¿verdad? Yo traté de hacer aquí una gráfica a ver si me la logran entender. Realmente la que me ayudó a hacerla fue mi hija, porque yo no puedo manejar estas cosas en la computadora, pero ella me la logró hacer conforme lo que yo les quería explicar. Aquí tenemos 9 pacientes y cada paciente tiene un color para una de las líneas que se ven en la gráfica. Pusimos al centro 0, o sea, una refracción plana. Hacia arriba está la hipermetropía y hacia abajo la miopía. Entonces podemos ver, esta es una pequeña muestra de todos los pacientes que vimos, pero era como solo para demostrar la tendencia que tienen todos los pacientes de empezar con cierto grado de hipermetropía, va bajando la hipermetropía y la mayoría tienden hacia desarrollar miopía. Si ustedes ven los pacientes que más seguimiento les han dado a los 12 años, van por 2,75 de miopía y otro a los 11, 4,75 y van bajando. O sea, empiezan las líneas arriba y van bajando hacia el área de miopía. Lo que queríamos ver era la progresión y la tendencia hacia el desarrollo de miopía. Aquí hay estos 9 pacientes, tomé 3 pacientes con crio, que fueron tratados con crio, 3 pacientes que fueron tratados con láser y 3 pacientes que fueron tratados con anti-VEGF. Y los pacientes que se quedan más estables del lado de hipermetropía o una refracción plana son los pacientes que recibieron el anti-VEGF. El paciente que se va más abajo, el de 4,75, fue tratado con láser. Y el otro que a los 12 años tiene 2,75 también fue tratado con láser. Así es que pues vemos que el desarrollo de la miopía, aunque esta es una muestra muy pequeña y no es estadísticamente significativa, pero podemos ver
así gráficamente la tendencia que tienen estos pacientes en su estado refractivo. La miopía, hablando de esta tendencia que tienen los pacientes a desarrollar miopía. La inmadurez per se o la propia del prematuro hace que tenga una mayor predisposición a defectos de refracción, miopías severas, astigmatismos altos. Obviamente esto aumenta si han tenido algún grado de ROP. También influye la historia familiar. Los papás, los dos son miopes, además fue prematuro y además tuvo ROP, pues tienen muchos factores para desarrollar miopía. Y en cuanto al desarrollo, en cuanto a otro factor que se cree que influye en el desarrollo de las miopías altas en los prematuros es que el cristalino conserva sus características fetales de poderes diferentes, ¿verdad?, a los de un bebé a término. La miopía de los prematuros es diferente a la de los bebés que han sido a término, porque es de inicio precoz, rápida progresión, su severidad es muy marcada. Acabo de tener, hace 2 días, evalué a unos gemelos que fueron prematuros, nacieron de 24 semanas. Y estos chiquitos desarrollaron una retinopatía aguda posterior tremenda, que les tuvimos que aplicar láser a los dos y también se les puso Avastin. Usamos una combinación ahí de Avastin y láser. Estos gemelitos, uno es un varoncito y una niña. El niño tiene una refracción de +1 y tenía obviamente la misma edad, estuvo incluso más enfermo él que la niña y le aplicamos láser básicamente en la misma distribución, casi exacto los números de disparos en el láser, prácticamente conservando solo la zona 1, porque era una retinopatía posterior severísima. Y la niña, en las mismas condiciones, el láser, etc. Él tiene +1 de refracción y la niña tiene en un ojo -4 y en el otro -10. ¿Por qué se dio más en la niña esa miopía si tuvieron la misma edad gestacional, casi que las mismas complicaciones, el mismo grado de retinopatía del prematuro? Es decir, ¿por qué se dio más en la niña que en el niño? No les puedo responder. No sé, pero esos niños los evalué hace 2 días, tienen 1 año 8 meses de edad y la niña tiene -4 y -10. Tiene anisometropía, tiene miopía severa, además de su restricción de campo visual por el láser extenso que se tuvo que hacer. Y bueno, yo solo doy gracias a Dios que están viendo los dos, aunque sea como sea, pero fue un caso muy difícil. En cuanto a astigmatismo, anisometropía y ambliopía, las curvaturas corneales de los prematuros son mucho más pronunciadas en los prematuros y esto favorece el desarrollo de astigmatismo, ¿verdad? Obviamente también hay más riesgo de queratocono en los pacientes. En estos pacientes que vimos, el 5% desarrolló anisometropías más o menos hasta de 3 dioptrías, tanto de miopía o de astigmatismo. Siempre hemos sabido que la ROP no es simétrica. Puede haber un ojo que evoluciona muy bien y un segundo ojo que no tanto. Pero pues es un hallazgo que tenemos y tenemos que buscarlo siempre. También se detectó ambliopía en un 4% de los pacientes en el estudio y se sabe que los pacientes con anisometropía, pues muchos pueden desarrollar ambliopía. Otros hallazgos, y esto solo es descriptivo así,
estrabismo en un 8% de los pacientes, de los cuales la mayoría fue esotropia, y un 37% que es menos es exotropia. Ceguera unilateral, un 6%, glaucoma, nistagmus y catarata en algunos pacientes. A ver, aquí puede ser que nosotros nos enfoquemos mucho en los aspectos oftalmológicos y el estrabismo y la miopía, etcétera, pero lo que yo he visto mucho en estos bebés y que ahora ya son algunos adolescentes, es mucho problema de discapacidad intelectual, discapacidad neurológica de todo tipo, pérdida auditiva, déficit auditivo de diferentes grados. Obviamente ceguera es una condición que tenemos que ver. En este estudio tuvimos 4 casos de ROP5. 3 de ellos ya llegaron con la ROP5, es decir, ya llegaron con el desprendimiento de retina, y ahí es donde falla nuestro tamizaje. Son pacientes que llegaron a los 6 meses de edad para su tamizaje de retinopatía del prematuro. Entonces la referencia fue muy tardía. Entonces la ceguera por retinopatía del prematuro sigue siendo un problema. Por lo menos con nosotros en Guatemala, la referencia es tardía muchas veces. Dentro de los otros hallazgos que encontramos son alteraciones neuropsicológicas y de aprendizaje. Tienen necesidades distintas los niños, necesidades educativas distintas. Y sobre todo que hay mucho desconocimiento de la situación actual y falta de seguimiento a los niños. El trastorno autista es altísimo. En esta semana yo siento que me debo especializar en autismo porque tuve por lo menos unos 4 o 5 pacientes diarios con autismo. Yo siento que ha aumentado muchísimo la cantidad de autismo en la población que yo atiendo ahora. Tenemos pacientes con déficit de atención, hiperactividad, trastornos de conducta y de comportamiento. Todos estos trastornos son más prevalentes, hasta en un 50%, más que la población general en los prematuros. Entonces, el seguimiento de estos niños se nos hace muy difícil. ¿Por qué? Porque examinar un niño autista es sumamente complejo. Si fue prematuro y tenemos que refractarlo y tenemos que verle y que si tiene esotropia y todo, y tratar de hacerlo con un niño autista, aumenta el grado de complejidad y el grado de dificultad para la evaluación de estos niños. Y no solo su problema oftalmológico, sino que toda la familia se ve involucrada cuando existen estos problemas. Se necesita un enfoque multidisciplinario con rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas, especialistas en terapia ocupacional, psicólogos, especialistas en neurodesarrollo, neurólogos. Muchos niñitos convulsionan y necesitan soporte de otro tipo. Incluso la afección económica que estas familias necesitan tener un soporte económico muy fuerte porque consultas frecuentes, terapias frecuentes, educación especial, medicamentos, anteojos, etc. Entonces, las repercusiones que vemos no solo son oftalmológicas, sino que también tienen un amplio espectro de repercusiones. Yo platicaba con algunos pediatras, gastroenterólogos, y ellos tienen muchísimos problemas con la alimentación y la digestión de los niños que han sido prematuros. Platiqué con un amigo que es otorrino y él también me describía las dificultades que tienen para el tratamiento de estos problemas muy variados de discapacidad auditiva. Entonces, no es solo una cuestión oftalmológica. Los niños prematuros
son súper complejos a muchos niveles. Son niñitos que son más vulnerables a problemas socioemocionales, relación con sus compañeros, yo no sé si ustedes en Colombia tienen, pero aquí en Guatemala tenemos mucho bullying porque los niños usan anteojos, porque el niño camina raro, porque el niño tiene un bracito con hemiparético, es decir, todos los problemas que podemos ver hace que su ajuste a la sociedad sea más difícil. La repercusión sobre las familias que tienen los nacimientos prematuros muestran que no es solo la prematurez, sino las alteraciones en el desarrollo lo que determina toda la carga que ellos llevan. Entonces, todos los aspectos deberían ser tratados como en un aspecto multidisciplinario. Vemos que aunque la retinopatía sigue siendo una causa de déficit visual y ceguera, si no hay un adecuado sistema de tamizaje, de seguimiento y de tratamiento. Lo que vimos ahorita en este grupo de pacientes que logramos darle seguimiento de estos 15 años, pues coincide con lo encontrado en la literatura mundial para Latinoamérica. Obviamente, pues el tratamiento debe ser a tiempo para evitar desprendimientos de retina a toda costa. Están hablando de vitrectomías tempranas, vitrectomía vía pars plana tempranas en pacientes con retinopatía grado 2, 3, muy posteriores, que con enfermedad plus inicial. Yo estaba viendo hace unos días un webinar sobre esto que estaban hablando en México, una doctora mexicana, una retinóloga mexicana que estaba hablando de vitrectomía pars plana. Antes decíamos, ay no, ya cuando llegan a vitrectomía es porque ya no hay nada que hacer con esos ojitos. Ella indicaba y decía que realmente el uso de la vitrectomía en prematuros está cobrando un poquito más de auge si se hace una vitrectomía temprana, en grado 2 o 3 y con enfermedad plus muy temprana. Por eso es que decimos que la evolución de los tratamientos ha facilitado y ha mejorado los resultados actuales de retinopatía y creo que podemos esperar muchas mejoras con el uso de los anti-VEGF y algunos otros cosas que están en estudio. Les quiero adelantar que hasta el día de hoy estuve revisando la estadística de los casos de prematuros en la clínica que llevo evaluados ahí y son 5,192 casos. Entonces, espero lograr tabular toda esa información para reportar más de los primeros 15 años de ver estos pacientes hasta la fecha. Serían 21 o 22 años de ver prematuros. Entonces, espero poder tabular algo y poderles presentar algo más adelante. Así es que muchas gracias por su atención. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta si yo puedo responderla, pues con mucho gusto. Pues doctora, mil gracias, muy interesante. Son muchos casos y vale la pena que haga todo el esfuerzo por hacer una tabulación. Uno de los enfoques pues me parece más importante es ese tema de largo plazo con los prematuros. Desafortunadamente, por lo menos pues me pueden corregir los colegas que estén en línea que hagan prematuros. Yo hace rato que no hago, pero una de las cosas que le pasa a uno con los servicios de salud es que estos chicos empiezan a pasar de lado y lado y muchas veces uno los pierde, pero los pacientes que uno logra seguir viendo, usted tiene toda la razón, tienen montones de dificultades, desprendimientos de retina posteriores, pues cuando digo posteriores son tardíos, a los 20 años. Hoy precisamente estaba viendo un paciente así que ya un ojo hizo un desprendimiento traccional que no lo pudieron resolver.
y yo le estoy haciendo el seguimiento por el otro ojo y uno siempre en algún congreso, lo que pasa es que no me estoy tratando de acordarme del doctor, alguno de estos doctores famosos decía, es que el ojo cambia como cambia uno, ¿cierto? Exacto, No es claro. simplemente que uno, y le pasa a uno con todo, pues no solamente con el prematuro, pero no es solamente que trates la retinopatía del prematuro y salga adelante ese niño, sino que esos niños se tiene que saber que tiene que hacer un seguimiento continuo. Yo creo que es lo más importante. Y lo otro, obviamente, es que nosotros no tratamos ojos, tratamos personas. Y hay muchas cosas detrás de estos niños, pues que la ciencia, por fortuna para las familias, los salva, sí, pero también hay un costo, no solamente, no es solo, solamente el costo económico ni de salud, sino pues todo ese costo del esfuerzo que tienen que hacer esas familias. O sea que uno tiene que tener una mayor empatía con estos pacientes, me parece a mí. Eh, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario, les abrimos micrófonos, Lili. Te Doctora, toca. muchas gracias por su presentación. Usted al principio la definió como una presentación muy sencilla, pero en realidad a mí me parece que está muy completa y fue muy cuidadosa pues al llevarnos como por toda la historia, además contarnos todo lo que pasa con estos prematuros que usted ha evaluado. A mí me gustaría como que la doctora Pilar nos diera un saludo y A darles la hiciera algún bienvenida. comentario como al respecto de la charla y también saludar aquí a sus pupilas. Ay, muchas gracias Liliana. Estoy muy Gracias, contenta doctora. de, me ha gustado, me ha encantado tu charla, Ana Raquel, porque la has dado con la propiedad del que tiene la experiencia y ha seguido a estos pacientes por mucho tiempo. Entonces, se te nota el peso del tiempo en todos tus conceptos, en lo que has logrado y tienes toda la razón en lo que dices de las secuelas que tienen estos niños. Uno queda muy contento porque el niñito queda viendo, está viendo 20/20 con sus gafitas, así sea con sus gafitas, pero por ejemplo tiene unas secuelas de leucomalacia periventricular y tiene unos problemas de aprendizaje severísimos y no logra pasar de primero, segundo de primaria y los papás creen que es por el problema de los ojos y vienen con uno y que si la gafita sí está bien y que si que no aprende a leer y que si no aprende a escribir y resulta que es que tal vez inicialmente se le hizo una ecografía transfontanelar, pero luego no se ha vuelto a seguir el cerebro y se hace una resonancia y se encuentra una leucomalacia periventricular y el niñito y estos niñitos pues ya tienen que entrar dentro de una, digamos, de una aprendizaje, de unas escuelas diferentes que los logren entrenar en una forma distinta al colegio normal. Entonces son todas estas cosas que te van dando la experiencia a través de los años de tratarlos. Yo hace rato que no trato prematuros, esto lo hacen en este momento en Cali Claudia Zuluaga y Alejandra Arias, las diferentes unidades de cuidado intensivo del recién nacido. Y tengo oportunidades de seguir los que yo he visto y realmente es diferente los que se les hizo inicialmente crío a los que luego se les hizo láser y a los que luego se les ha puesto anti-VEGF, porque sí realmente hay bastante diferencia en cuanto a la, digamos, a la forma, a cómo está la retina, al desarrollo refractivo, es bien distinto y mucho mejor con los anti-VEGF, que inicialmente tuvieron bastante reticencia los grandes sabios del láser de dejarlo poner. Pensaba que el gold standard era el láser y realmente pues se ha evolucionado y era la lógica, pues si sirve para las retinopatías proliferativas, igual que sirvió el crío para la diabetes, para la retinopatía, se hizo porque servía el crío para la retinopatía diabética y luego el láser que reemplazó el crío en la retinopatía diabética y se empezó a usar en los prematuros, pues igualmente la evolución ha tenido que ser con estas sustancias y lo hace mucho más fácil la colocación, aunque el seguimiento tiene que ser más largo.
en estos muchachitos, el seguimiento. Y realmente lo que yo les digo es, si uno tiene la certeza de que va a poder seguir el niñito por largo tiempo, póngale el anti-VEGF. Si usted cree que el niñito se va a ir para el campo, se va a ir para el monte, usted no lo va a poder ver, pues tiene más certeza con un láser de que este niñito no va a tener luego una reproliferación, porque usted ya le tostó toda la retina, que es donde iba a proliferar. Pero me encanta, Ana Raquel, haberte visto y a ver qué estás haciendo toda esta práctica, y esperamos con ilusión el reporte de los próximos años, de los próximos 15 años, para ver cómo ha habido el cambio. Digamos, ya no vas a tener tantos láseres, vas a tener muchos más anti-VEGF en estos de los 15 años siguientes. Muchas gracias. Gracias a Muchas usted, gracias por doctora, por habernos sus invitado. comentarios. Gracias. Doctora Ana Raquel, pues yo le cuento que la asistencia fue pues muy abundante, muy buena. Y además pues tenemos saludos desde Costa Rica. La saluda Flori Joana Arroyo desde Costa Rica, y tengo dos preguntas en el chat. La primera pregunta es, dice que usted comentó que mantener la oxigenoterapia arriba del 90% no es bueno para los ojos de los prematuros, y preguntan cuál es el motivo. Bueno, esta es una discusión entre los neonatólogos y los oftalmólogos. Los neonatólogos quisieran mantener al niño por arriba del 90 o 95% de saturación de oxígeno. Eso es lo que ellos quisieran, pues para, lo que dicen es para mantener su estado neurológico y que no vayan a tener todas estas secuelas de las que hablaba Pilar, ¿verdad? De leucomalacia periventricular y todos los parálisis cerebral, etcétera, secuelas de asfixia perinatal en general. Pero en muchos estudios que combinan tanto neonatología como oftalmología, vemos que hay menor incidencia, menor paso, digamos, de una ROP1 o ROP2 hacia una ROP3 cuando las saturaciones de oxígeno se han mantenido de 84 a 89%, y tener a un paciente con un 88%, 89% de saturación no le va a causar un problema neurológico, pero sí nos ayuda a la parte oftalmológica a que no evolucione a una ROP más severa. Eso es lo que traté yo de decir. Y aquí es donde entran la discusión, ¿verdad? Hay muchos que dicen que no, que prefieren que tenga mejor, mayores saturaciones de oxígeno para preservar su estado neurológico, pero sí nos empeora a nosotros. Hay un consenso que mantenerlos arriba de 85, pues es ideal, ¿verdad? De 85 a 90. Eso es más o menos un consenso, aunque los estudios, algunos apoyan que estén más arriba de 90 y otros que se mantengan más bajo. Obviamente, mientras se mantengan con menores saturaciones de oxígeno, aumenta la probabilidad y la mortalidad de los pacientes. Al inicio, cuando se asoció el uso del oxígeno con la retinopatía del prematuro, empezaron a bajarle el uso de oxígeno a los niños. Entonces hubo una mortalidad tremenda. Se calcula incluso que se bajó, la mortalidad fue, a ver, yo creo que eran 16 niños que se morían por tratar de que no hubiera ROP. Entonces, no estamos nosotros abogando por eso, sino que estamos abogando porque se mantenga en un nivel adecuado para que su desarrollo neurológico esté bien, pero que no afecte el desarrollo de la retinopatía del prematuro. ¿Las suyas son negras? No, esas son suyas. No sé si logré responder sí, la doctora, Anuar Abdala desde México fue quien hizo la pregunta, y él dice que le pareció excelente su ponencia y que muchas gracias por responder la pregunta. Y otra pregunta es,
en el área optométrica, en una evaluación visual, se debe tener alguna consideración a la hora de hacer la refracción con los pacientes prematuros. Bueno, pues a todos los niños en general y especialmente en los prematuros siempre debe hacerse la refracción bajo cicloplegia. No es válida hacer una refracción sin dilatarlos y tener una adecuada cicloplegia. Hay que tener cuidado con el uso de los cicloplégicos, de los medicamentos, de los midriáticos. Acuérdense que estos no son inocuos y los niños, si son prematuritos, pues podemos tener, al dilatarlos, hipertensión, taquicardia, apneas y otra serie de secuelas o de efectos secundarios de las gotitas, de los midriáticos y de los cicloplégicos. Pero pues para refractarlos adecuadamente se tienen que hacer bajo cicloplegia. No sé qué otra consideración especial, mucha paciencia y tener que trabajar en que le muevan la cabecita, porque es un niño que usted no le puede decir, mira para arriba o mira para abajo, mírame para acá, esos niños no le responden. Entonces, mucha paciencia, seguirlos, casi que perseguirlos con, obviamente pues no se pueden usar refractómetros ni nada de eso, está uno persiguiendo al niño con el retinoscopio en la mano y con los lentecitos en la otra. Mucha paciencia, tener siempre un ayudante, las mamás pueden ayudar a sostenerle las manitas, pero tener una señorita que le ayude a mover la cabecita para que uno pueda refractarlos. No precipitarse tampoco a ponerle un anteojo a un niñito de 3 meses o de 4 meses, porque pues eso va a cambiar. Las refracciones son tan variables, con que el niño mire un poquitito para un lado ya le cambió la refracción. Entonces, solo las refracciones iniciales en los bebés nos sirven para darnos una idea de cómo van, pero ya para poner un anteojo a los 6 meses, solo que sea una graduación sumamente alta, ¿verdad? O que tenga una esotropia y que esté con +9, algo así, bueno, pues sí, pero hay que tener mucha paciencia, esa sería mi recomendación, ¿verdad? Mucha paciencia y que no se desesperen los papás se angustian de ver que uno sigue cambiando de lentes y sigue poniendo, bueno, ya doctora, ya va, ¿verdad? Entonces, mucha paciencia y con mucho cuidado también del manejo de los probables problemitas por la cicloplegia, ¿verdad? Doctora, dice Elizabeth Lazo que muchas gracias por la respuesta y que gracias por dedicarse pues a investigar. Y le mandan muchos saludos desde México y Ay. desde Costa Rica. Yo tengo otra pregunta, si me permites, Lili. Lo que mencionó sobre la vitrectomía temprana, ¿cuál es como el raciocinio? Pues sobre todo porque es que estas vitrectomías son muy difíciles, o sea, entre otras cosas, pues necesita uno instrumental, pues idealmente instrumental especial, ese vitrio no es el mismo que uno maneja normalmente. Entonces, pues uno dice, si tengo un plus, si tengo antiangiogénico, si tengo láser, ¿por qué le voy a hacer una vitrectomía? Sí, yo sé. Yo la verdad. Pero me parece muy interesante. Sí, yo lo mencioné porque me pareció sumamente interesante. Yo estuve, como les digo, en un webinar donde expuso la doctora María Ana Martínez Castellanos. Es una doctora que es retinóloga pediatra en México, en el Instituto para Prevención de la Ceguera, y me sorprendió mucho esto que ella estaba hablando. Y sí, las dificultades técnicas para poner los puertos para la vitrectomía, el equipo no es el que se usa en los adultos, el vitrio es otra historia, pero ella hablaba de una vitrectomía temprana en pacientes con alto riesgo y hasta ponía qué puede ser un alto riesgo y hablaba de enfermedad plus, bebés extremadamente prematuros. Yo siento que eso es
Es como al contrario, porque un bebé extremadamente prematuro, muy pequeño para edad gestacional y todo, tienen ojos más pequeños todavía. Y entonces para poner el equipo para hacer una vitrectomía me parece sumamente complejo. Pero ella lo estaba mencionando y que es una cosa que ellos están haciendo en México. Nosotros aquí no tenemos esa disponibilidad pues, de ese equipo, ni gente entrenada para hacer vitrectomía en un prematuro, pero pues es una posibilidad que si con vitrectomía temprana podemos evitar un desprendimiento de retina traccional. Ella incluso presentó unos casos de pliegues maculares y tracción, y ella dice, bueno, pues no vamos a ir a quitar el pliegue, pero sí podemos quitar la tracción del vitrio sobre esos pliegues, entonces que pueden tener un mejor resultado visual. Ella hablaba de que todo lo que se haga es para evitar un desprendimiento de retina, incluyendo una vitrectomía temprana, no en casos de ROP4 o ROP5, eso ya es muy tardío. Ella hablaba de una ROP3 con enfermedad plus severa, en la que se demuestre que haya una tracción vítrea para que pues funcione la vitrectomía. Es la doctora Martínez en México. Súper, muy interesante. Listo. Que buscar esa, sí, esa posición a ver qué salimos. No sé si alguien más quiere hacer preguntas. Dice que en el caso de dos gemelos prematuros, ¿usted realizaría algún manejo de control de miopía para ralentizarla? La verdad es que yo Como se en los... el caso, perdón, doctora, Sí, lo leí mal, es en el caso de los dos bebés prematuros que usted tuvo con miopía, sí, si sí. usted realizaría algún manejo adicional para disminuir la progresión de la miopía. Siento que en el gemelito, en el varoncito que no tiene miopía, que su refracción es +1, tiene 1 año, ahí no hay nada, no creo yo que, no sé, bueno, yo le expuse a la mamá la posibilidad de usar atropina, como hemos estado viendo para el prevenir estas miopías, pero ha ido avanzando a pasos agigantados. Yo el primer anteojo que le receté era de -3 en un ojo y -5 en el otro, y en cuestión de 6 meses está en -4 y -10. Yo dudo mucho que el uso de la atropina vaya a pararnos ese tipo de miopía. La verdad no me atrevo a dejarle atropina a una bebita de menos de 1 año, viendo que esa miopía va galopando, pues no creo yo que la atropina le pare eso. Raquel, perdóname que te interrumpa en esto. Cuando uno ve esas miopías que avanzan tan rápido, hay que estar muy seguro de que uno no está ante un glaucoma, ¿no? Sí, Que el niñito que tiene su presión normal y que el nervio está bien y que no estamos, porque a veces la primera manifestación de glaucoma no hay aumento de la presión, no hay ninguna otra cosa, es simplemente el aumento de la miopía. sí, totalmente de acuerdo, Pilar. Le tomamos la presión con un eye care que tenemos ahora. La presión estaba bien, es decir, el nervio óptico sin problema, como ella tiene toda su periferia con ablación con el láser, solo el polo posterior podemos ver y el nervio óptico pues se encuentra bien. No le encontramos ningún indicio de glaucoma, sus córneas claras, nada, solo la miopía y así de irregular, de anisometropía, ¿verdad? -4 y -10. Sí lo consideramos, sí lo pensamos, pero pues no le encontramos nada de glaucoma. Pero le estoy hablando que esto lo había la semana pasada, vamos a seguir evaluando a ver qué podemos hacer. Gracias, Pilar. Sí, súper pertinente ese comentario. Total. A uno, pues lo digo como retinóloga, se le olvida. Pues, Sí, 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 uno sí. se queda como en el tema de la refracción y cómo está la retina Ajá. y un poquito lo que es su conferencia, ¿cierto? Uno no se puede olvidar ni el resto del ojo ni el No resto de sé, la... exacto, Perfecto. sí.
Porque no nos podemos enfocar solo en que, bueno, la retina está bien y el niño está bien, no tiene catarata, no tiene estrabismo, ya, va, Dios. No. O sea, hay mucho, mucho, mucho atrás de estos niñitos. Hay mucha ansiedad, mucha emoción de parte de los papás, los abuelitos, los hermanitos. Es fuerte, es fuerte. Y yo siempre pienso, ¿qué haría yo si fuera mi bebé? Entonces, eso me hace como evaluarlo, no sé, como con más detalle, más ahínco, más cariño, porque si fuera mi bebé quisiera que alguien se dedicara a verle todo, pues hasta la última pestañita que esté en la posición que debe estar, ¿verdad? Sí, debe ser. Gracias, doctora. Gracias, pues en general el chat. No hay más preguntas, pero pues hay muchas expresiones como de agradecimiento y de admiración y por su charla. Entonces, bueno, nos sentimos muy felices que nos haya acompañado hoy. Muchas gracias porque haya aceptado la invitación y por tenerla pues hoy con nosotros. Mil gracias por compartir sus conocimientos y toda esa experiencia de 15 años de prematurez. Doctora Pilar, gracias por estar con nosotros también y por Ay, no, darnos esos ustedes. comentarios tan valiosos. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones a Ana Raquel. Esperamos Gracias, volverte a ver por Claro que acá. sí. claro que Mil sí.